Hola a todos, mi nombre es Francisco Sarmiento y a continuación les explicaré algunas cosas referentes a la Segunda Revolución Industrial, la cual transcurrió desde 1870 hasta 1914. Esta presentación se realiza como un trabajo para la asignatura Cátedra de Contexto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. Pues bien, el contenido de mi presentación es el que aquí les muestro y con él intento resaltar los principales eventos y factores determinantes que se generaron durante la Segunda Revolución Industrial para al menos tener una idea general de ese importante evento que marcó a toda la humanidad desde ese entonces. Primero que todo, es apropiado preguntarse, ¿qué es una revolución? Pues de manera escueta se puede entender como un cambio o transformación radical y profunda respecto al pasado inmediato y que se puede producir en varios ámbitos al mismo tiempo, como lo son el económico, cultural, religioso, entre otros. Dicho cambio es referente al paradigma que en esos momentos se venía trabajando en una sociedad o grupo social y es tan profundo y transversal que puede llegar a afectar a otros grupos y cambiarlo todo, tal como fue el caso de las revoluciones industriales. Ahora bien, si hay una segunda revolución industrial es porque antes se dio una primera, es obvio, y pues esa se dio entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XX, más exactamente datado entre los años 1780 y 1840, donde el país protagonista fue Gran Bretaña, quien influyó más tarde a Europa y a Estados Unidos, y fueron los primeros que sufrieron el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. La revolución se dio en el cambio del paradigma económico, pues se pasó de una economía basada en lo agrario a una economía basada en la industria impulsada por el capitalismo, y cuyos elementos protagonistas fueron la industria del algodón, pues se pasó de los open fields a los closed fields, innovación en técnicas de mejoramiento de la tierra, máquina de vapor, inventada por el inglés James Watt, innovación en la industria del transporte y un gran crecimiento demográfico debido a una mejor alimentación y a los progresos de la medicina. Los cambios que se dieron durante la primera revolución industrial alistaron el terreno para que se pudiese dar una segunda, la cual fue motivada en gran parte por eventos como la disminución del trabajo artesanal y el aumento de la producción de mercaderías manufacturadas en máquinas que provocó un éxodo de personas del campo hacia las ciudades, la creación de grandes empresas con la utilización de trabajadores asalariados que provocó una mayor concentración de riquezas en manos de los propietarios de las industrias y a su vez la creación de sindicatos por los derechos de los trabajadores, los avances en los sistemas de transportes a vapor, el desarrollo de nuevas máquinas y tecnologías volcadas a la producción de bienes de consumo, el aumento de la contaminación del aire y el crecimiento desordenado de las ciudades. Dada la cercanía entre fechas y eventos muy relacionados entre sí, pues era de esperar que la segunda revolución industrial fuese una continuación casi directa de la primera, pero esta vez sustancialmente diferenciada por hechos como el cambio de la relación entre el conocimiento de la naturaleza y la manera como ésta afectó a las prácticas tecnológicas, pues esto cambió de manera irreversible el camino del cambio tecnológico en sí mismo, donde pasamos a tener cierto control sobre la naturaleza que nos rodea, pues aprendimos a utilizarla a nuestro favor con fines económicos. Esta vez también se dio un cambio en el enfoque geográfico del liderazgo tecnológico que se centró la primera vez en Gran Bretaña, pero que en esta ocasión se dispersó a más naciones estrechamente relacionadas con ese país, razón por la cual desde entonces el liderazgo se mantuvo como un monopolio para el mundo occidental industrializado. Y pues un factor más bastante determinante fue que esta segunda revolución industrial tuvo un efecto más directo sobre los salarios reales y los niveles de vida, no solo de los países industrializados, sino también de aquellos que se empezaban a relacionar con ellos, llegando al punto en que actualmente casi todo el mundo comparte el mismo paradigma económico surgido desde ese entonces. Dentro de los cambios tecnológicos diferenciadores están el hecho de que esta vez las ciencias básicas y naturales no trabajan de manera independiente,
sino que se llegó a relacionarlas entre sí, provocando la creación de nuevos escenarios tecnológicos y la especialización de los antiguos, razón por la cual se conoce también como la Edad de la Sinergia, cuyos resultados y elementos protagonistas esta vez fueron el acero, la electricidad, la agricultura y el procesamiento de alimentos, la ingeniería de producción, los productos químicos, el transporte y las telecomunicaciones, dándose en cada uno de ellos una enorme diversificación y tecnificación propias de este nuevo sistema que buscaba llenar todos y cada uno de los escenarios en la vida de cada persona. Como ya se mencionó, esta vez Gran Bretaña perdió el protagonismo que tuvo en la primera revolución industrial y esta vez quienes estuvieron a la cabeza fueron Alemania y Estados Unidos. Alemania por el hecho de que aprendió de los errores de Gran Bretaña y fue capaz de modelar mejor sus fábricas. Se dio cuenta de la importancia de estar a la vanguardia en las innovaciones tecnológicas y por eso invirtió en mayor medida, sobre todo en la química, motores y electricidad. Porque su sistema bancario de consigne fue capaz de hacer un uso más eficiente del capital y algo bastante relevante fue que Alemania no tuvo que preocuparse de defender un imperio a nivel mundial, ya que eso requería muchos recursos. Y pues Estados Unidos por el hecho de que poseía gran disponibilidad de recursos naturales, gracias a su explosión demográfica tuvo mayor mano de obra, empleó una distribución del trabajo bastante acertada siguiendo las teorías de Smith y Taylor y aplicadas eficientemente en el Fordismo, y finalmente, gracias a que también se enfocó en el aumento de la mecanización de la industria y en la mejora de la eficiencia del trabajador. Respecto a la forma de producción que se dio esta vez, pues dado que hubo relativamente bastante tiempo como para sentar las bases teóricas que sustentarían al nuevo sistema capitalista, un ingeniero y empresario industrial estadounidense llamado John Taylor diseñó un programa de trabajo basado en la división de tareas y la administración científica dentro de la empresa, idea con orígenes en los trabajos de Adam Smith. Así fue como Henry Ford, un empresario automotriz norteamericano, desarrolló su cadena de montaje en 1920, idea que fue copiada por todas las industrias en el mundo, dándole un mayor impulso a la producción en masa. Ahora, una buena pregunta para hacerse es cuándo y por qué terminó la segunda revolución industrial. Y pues es bastante interesante analizar ese periodo, pues tuvo su fin al inicio de la Primera Guerra Mundial, cosa que no es de extrañar si se tiene en cuenta que para el año de 1914 el mundo se hallaba de nuevo con una sobreoferta y ya no había quien la comprase, y el hecho de que toda guerra produzca la destrucción de un territorio, que necesitaría entonces de hierro, carbón, piedra, cemento, etcétera, para volver a levantar los territorios destruidos, es algo que no se puede dejar de lado, ya que para nadie es mentira que eso permitió que se reactivara la economía al liberar la sobreoferta de los productos y materias primas mencionadas. Todo el proceso y resultados de la segunda revolución industrial y algunos cuantos más hechos sociales históricos han forjado nuestro actual sistema social y económico conocido mejor como el sistema capitalista, que prácticamente compartimos todos en el mundo en mayor o menor medida, y que es el que rige las actuaciones de nuestra sociedad industrial. Tras el largo proceso dado, hoy en día, estas son las premisas que lo caracterizan. Finalmente, algunas reflexiones sobre el tema son apropiadas. Antes, debo admitir que gran parte de las siguientes no son reflexiones propias, pero sí me parecen bastante adecuadas para el tema y por eso las nombro. Sobre la segunda revolución industrial es mucho lo que se ha dicho y analizado, pero lo cierto es que ha sido uno de los cambios más bruscos que ha experimentado la humanidad en toda su historia, y sus efectos, junto al sistema capitalista, gobiernan cada aspecto de nuestras vidas y es un proceso que aún sigue moldeando nuestra realidad, aunque sea algo de lo que no somos tan conscientes, pues nacimos inmersos en él. Pero a mi criterio es un sistema con muchas fallas y egoísta desde lo más profundo, pues hace que se piense y actúe de manera individual, principalmente en función del capital, más que sobre todas las demás cosas, razón por la cual cada decisión que tomamos en nuestras vidas está gobernada de fondo por un fin económico, pues nada más es analizar detenidamente por qué escogemos carrera, trabajo o incluso pareja. Claro está, en la mayoría de los casos, no en todos. Y no nos detenemos a pensar en las consecuencias de ello siquiera.
pero hemos progresado muy deprisa y nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas necesitamos humanidad, más que inteligencia tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida será violenta, se perderá todo. Luchemos mejor por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia y el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Y pues bueno, eso era todo. Estos son algunos textos, páginas web y videos de donde tomé mi información y les agradezco a todos por ver mi video.